Nos alegra mucho, queridos hermanos, encontrarnos una vez más para repasar juntos nuestro libro Adoración Pura. Nos corresponde para esta ocasión revisar un nuevo capítulo, no sin antes recordarle que si es la primera ocasión que usted está ingresando a este canal y le parece que vale la pena la información, que son solo sugerencias para respuestas de nuestro estudio bíblico de congregación, podría suscribirse. Y también podría compartir el link tanto para otros hermanos o estudiantes de la Biblia que crean que podrían beneficiarse de esta ayuda. Vamos a repasar para esta ocasión nuestro estudio bíblico que corresponde a la semana del 14 al 20 de diciembre. Es lo que nos corresponde para nuestra reunión de entre semana. Y el capítulo 2 es el que tenemos asignados para esta ocasión, los 9 primeros párrafos. El título de este capítulo 2 es Dios aprobó sus ofrendas. Y el texto que va a acompañarnos durante este capítulo es Hebreos capítulo 11, versículo 4. Como siempre, cada capítulo tiene una idea principal, la que dirige toda la información. Y esta idea para el capítulo 2 es los requisitos que Jehová estableció para la adoración pura. Como recuerden, este es el título del libro, entonces todo gira también en relación a esto. Sin embargo, antes de comenzar el capítulo 2, como en todos los capítulos, al inicio se ve un video. No lo vamos a reproducir, pero podemos hacer un resumen de lo que menciona este video. En la presentación se nos recuerda sobre el personaje central de este capítulo, que es Abel. Se recuerda que él era imperfecto como todos nosotros, todos los que fueron descendientes de Adán y Eva, pero aún así él le ofreció a Jehová un sacrificio que aceptó de buena gana. Pero en cambio su hermano Caín le hizo también un sacrificio a Jehová, mientras que Dios rechazó su adoración. La pregunta es ¿por qué? Bueno, en el video se cita Hebreos 11:4, que es el texto clave de todo este capítulo 2, donde dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín. Por medio de esa fe, recibió testimonio de que era justo, pues Dios aprobó sus ofrendas y aunque murió, todavía habla por medio de su fe. Se enfatiza en el video que de ese texto bíblico es que se saca el tema de este capítulo. Dios aprobó sus ofrendas. Y veremos 4 requisitos que son fundamentales para que Jehová acepte nuestra adoración en nuestros días. Veremos por qué Jehová rechazó la ofrenda de Caín. También veremos lo que aprendemos del ejemplo de otros personajes que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, como Noé, Abraham y Jacob. De este modo se entenderá mucho mejor lo que tenemos que hacer para darle a Jehová la adoración pura que Él se merece. Bien, en eso consiste el video. Así que vamos a entrar en detalles entonces de nuestro capítulo 2 bajo el título Dios aprobó sus ofrendas, de Hebreos 11:4, que ya sabemos que de ahí se saca el tema de este capítulo. Entonces entremos a revisar nuestros 3 primeros párrafos. La parte A de los párrafos 1 al 3 dice: ¿qué preguntas responderemos? Y debemos ver el dibujo del principio del capítulo. La parte B: ¿de qué 4 requisitos fundamentales de la adoración pura vamos a hablar? ¿Qué tal si leemos los 3 primeros párrafos para tener una idea de dónde podemos encontrar las respuestas? Escuchemos la lectura. Capítulo 2. Dios aprobó sus ofrendas. Hebreos 11:4. Idea principal. Los requisitos que Jehová estableció para la adoración pura. Párrafos 1 a 3. Pregunta A. ¿Qué preguntas responderemos? Pregunta B. ¿De qué 4 requisitos fundamentales de la adoración pura vamos a hablar? Abel revisa sus ovejas con mucha atención. Son los animales que con tanto cariño ha cuidado desde que nacieron. Y ahora elige unos cuantos, los sacrifica y se los presenta a Dios como una ofrenda. ¿Aceptaría Dios este acto de adoración de un ser humano imperfecto? Hablando de Abel, el apóstol Pablo escribió por inspiración: Dios aprobó sus ofrendas.
Pero la ofrenda de Caín, Jehová la rechazó. Hebreos 11:4 dice: Por la fe, Abel le ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín. Por medio de esa fe, recibió testimonio de que era justo, pues Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque murió, todavía habla por medio de su fe. Esta situación da lugar a algunas preguntas que debemos analizar. ¿Por qué aceptó Dios la adoración de Abel, pero no la de Caín? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Caín y Abel? ¿Y qué nos enseña el ejemplo de otros hombres mencionados en el capítulo 11 de Hebreos? Las respuestas nos ayudarán a comprender mejor lo que implica la adoración pura. A continuación, repasaremos brevemente acontecimientos que tuvieron lugar desde la época de Abel hasta la de Ezequiel. Al hacerlo, fijémonos en 4 requisitos fundamentales de la adoración que Dios aprueba. El destinatario, a quien se dirige la adoración, debe ser Jehová. La calidad debe ser la mejor. El método debe tener la aprobación de Dios. Y los motivos tienen que ser puros. Bien, una vez leído entonces los párrafos, tenemos la parte A de los párrafos 1 al 3, donde dice: ¿qué preguntas responderemos? Y debemos también ver el dibujo del principio. Bien, las preguntas que tenemos que contestar son: ¿por qué aceptó Dios la adoración de Abel, pero no la de Caín? Otra pregunta: ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Caín y Abel? Y una más, que nos enseña el ejemplo de otros hombres mencionados en el capítulo 11 de Hebreos. Y revisando el dibujo que tenemos al inicio de nuestro estudio, pues ahí podemos ver a Abel. Recuerde que no está en el jardín de Edén. Ellos ya fueron expulsados, sus padres fueron expulsados antes de que ellos nacieran. Así que estamos hablando fuera del jardín de Edén, donde tenía animales. Deben haber salido de ese jardín una pareja de animales y pudo él criarlos. Les dedicó mucho tiempo en la crianza, debe haber aprendido muchísimo porque nadie sabía en esos momentos cómo debían criar a los animales, a menos que Adán y Eva le hayan transmitido información. También tenía que escoger qué animal iba a sacrificar como ofrenda para Jehová. Y por supuesto, si eso le gustaría a su Dios. Así que son detalles que aparecen aquí en este dibujo. Él escogiendo cuáles animales iban a ser los sacrificados. Sin duda tienen que haber sido los mejores. Debe haber tenido esa apreciación. Vamos ahora a la parte B. De los párrafos 1 al 3, la parte B dice: ¿de qué 4 requisitos fundamentales de la adoración pura vamos a hablar? Bueno, si usted tiene su libro físico en papel o digital, usted verá que está resaltado 4 palabras en letras negritas más oscuras. Y ahí dice que los 4 requisitos son: el destinatario, es decir, a quien debe ser dirigida la adoración, que en este caso únicamente es a Jehová. También hay que repasar es la calidad. Debe ser la mejor de todas porque es para Jehová. El tercero, el método. Este método tiene que tener la aprobación de Dios. Y el cuarto, el motivo por el que se da esa adoración. Tiene que ser un motivo desinteresado, puro. Son los 4 puntos que se revisarán ahora. Entonces vamos a pasar al subtítulo: ¿por qué rechazó Dios la adoración de Caín? La pregunta 4 y 5 dice: ¿qué llevó a Caín a pensar que el destinatario de su ofrenda debía ser Jehová? Leamos los 2 párrafos y luego vemos la respuesta. ¿Por qué rechazó Dios la adoración de Caín? Párrafos 4 y 5. Pregunta: ¿qué llevó a Caín a pensar que el destinatario de su ofrenda debía ser Jehová? Génesis 4, 2 a 5 menciona: más tarde, ella volvió a dar a luz y tuvo a Abel, el hermano de Caín. Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se hizo agricultor. Pasó el tiempo y Caín presentó algunos productos de la tierra como ofrenda para Jehová. Pero Abel ofreció algunos primogénitos de su rebaño, incluida su grasa.
Ahora bien, Jehová aprobó a Abel y su ofrenda, pero no aprobó a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y se sintió muy decepcionado. Caín sabía que el destinatario de su ofrenda sería Jehová. Él había tenido tiempo y oportunidades de sobra para conocer más a Jehová. Tanto él como su hermano Abel tal vez rondaban los 100 años de edad para cuando presentaron sus ofrendas. La nota a pie de página dice: Abel nació después de que Adán y Eva fueran expulsados del Edén. Según Génesis 4:25, Dios designó a Set para reemplazar a Abel. Después del asesinato de Abel, cuando Adán tenía 130 años, nació su hijo Set. Así que Abel debía tener unos 100 años cuando Caín lo mató. Fin de la nota. Desde niños, los dos sabían de la existencia del frondoso jardín de Edén. Hasta es posible que pudieran verlo a lo lejos. Seguro que vieron a los querubines bloqueando el paso. Sus padres tuvieron que haberles contado que Jehová había creado a todos los seres vivos y que su propósito original para la humanidad era muy distinto de lo que estaban sufriendo. Un lento desgaste que los llevaría a la muerte. Es probable que toda esa información llevara a Caín a pensar que debía presentarle una ofrenda a Dios. ¿Qué más pudo haber impulsado a Caín a ofrecer su sacrificio? Jehová había profetizado que surgiría una descendencia, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, el ser que había engañado a Eva para que tomara una decisión desastrosa. Génesis 3, 4-6, 14 y 15. Como Caín era el primer hijo, tal vez pensaba que él era la descendencia prometida. Por otro lado, Jehová no había cortado por completo la comunicación con los humanos imperfectos. De hecho, hasta habló con Adán, seguramente por medio de un ángel, después de que él pecara. Y también habló con Caín después de que ofreciera su sacrificio. No hay duda de que Caín sabía que Jehová merece ser adorado. Muy bien, entonces la pregunta decía: ¿qué llevó a Caín a pensar que el destinatario de su ofrenda debía ser Jehová? Recordemos que Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Luego nació Abel. Según los cálculos basados en Génesis 4, parece ser que tanto Caín como Abel andaban alrededor de los 100 años, con poco años sin duda de diferencia, o poco tiempo de diferencia. Caín, él debe haber visto junto a Abel donde era el jardín de Edén. Es que sus padres tienen que haberle indicado por qué estaban viviendo allí. Usted sabe siempre que los niños son curiosos y tienen que haber preguntado algunas cosas, y Adán y Eva tienen que habérselos contado. Deben haber conocido la ubicación exacta del jardín. Deben haber visto continuamente a los querubines que estaban bloqueando la entrada, según Génesis 3:24. Adán y Eva deben haberles contado de cuál era el propósito original de Jehová para los seres humanos, cómo perdieron esa oportunidad. Deben haberle contado el pecado que cometieron, indicándoles también cómo Jehová creó todos los seres vivos y, por supuesto, que por eso ellos iban poco a poco envejeciendo. Toda esa información la tenía Caín, así que él estaba seguro de que debía agradecerle a Dios. Él era el único que merecía recibir una ofrenda como una dádiva, o de alguna manera saber que hacia él tenía que dirigirse. Otro detalle de interés que debe haber motivado también a Caín a dar una ofrenda a Jehová es saber sobre esta profecía de la descendencia. Una vez que pecaron Adán y Eva, Jehová dio esa profecía en Génesis 3:15, y claro, tienen que habérselos contado a Adán y Eva a ellos, y es más, según el relato de Génesis 4:1, cuando Eva da a luz a Caín, ella dijo: he dado a luz un hijo con la ayuda de Jehová. Por esas palabras da la impresión que Eva creía que Caín era la descendencia que tenía que aparecer. Y claro, Caín pensaba posiblemente lo mismo. Así que él se creía como el más adecuado para ofrecer
esta ofrenda a Jehová. Otros detalles es que sabía que Jehová ya no se comunicaba directamente con los humanos imperfectos. Aparentemente, según Génesis 3, 8 al 10, parece que por medio de un ángel se comunicó con Adán después de haber pecado y también habló hasta con Caín. Parece que todo lo hacía por este conducto, el ángel. Así que como dice al final del párrafo 5, no hay duda de que Caín sabía que Jehová merece ser adorado, por todo lo que él tenía como información hasta esos momentos. A continuación tenemos ahora que revisar los párrafos 6 y 7 con la pregunta: explique si había algún problema con la calidad de la ofrenda de Caín o con el método que usó al presentarla. Escuchemos la lectura de estos dos párrafos. Párrafos 6 y 7. Explique si había algún problema con la calidad de la ofrenda de Caín o con el método que usó al presentarla. Entonces, ¿por qué no le hizo ninguna gracia a Jehová la ofrenda de Caín? ¿Sería porque no era de buena calidad? La Biblia no lo dice. Solo afirma que Caín presentó algunos productos de la tierra. Más adelante, en la ley dada a Moisés, Jehová indicó que aceptaba ese tipo de sacrificios. Números 15, 8 y 9. Además, tengamos en cuenta las circunstancias. En ese momento de la historia, los seres humanos solo comían productos de la tierra. Y como Dios había maldecido el terreno que quedaba fuera del Edén, Caín tuvo que sudar la gota gorda para cultivar los productos que presentó. Lo que Caín ofreció era su propio sustento. Y eso solo se conseguía trabajando muy duro. Con todo, Jehová no aprobó la ofrenda de Caín. ¿Será que había algún problema con el método que siguió Caín? ¿Presentó su ofrenda de una manera incorrecta? Eso es poco probable. ¿Por qué? Porque cuando Jehová rechazó la ofrenda de Caín, no le echó en cara el método que siguió. En realidad, la Biblia no menciona cómo presentaron sus ofrendas Caín y Abel. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Muy bien, vamos repasando entonces la pregunta de los párrafos 6 y 7. Dice, explique si había algún problema con la calidad de la ofrenda de Caín o con el método que usó al presentarla. Analicemos primero la calidad. Según el relato de Números 15, 8 y 9, se indica que Jehová permitía que se le den ofrendas de grano, es decir, que se le den productos del campo. Y eso fue lo que ofreció Caín, algunos productos de la tierra. Así que Jehová permitía, y eso fue mucho tiempo después, ya cuando dio como ley que se lo podía hacer. Acá Caín no tenía ninguna ley, pero él presumía que podía dar eso. Y estamos seguros que él también estaba dando de buena calidad el producto. Debemos recordar que en ese momento solamente ellos se alimentaban de frutas y vegetales. Hasta el tiempo del diluvio ellos lo hacían así porque no tenían la autorización de Jehová de comer animales todavía. Recuerde también que no estaban en el jardín y Jehová les dijo que con el sudor de su frente iban a comer. Así que le iba a costar muchísimo trabajo cultivar, como dice el párrafo, sudar la gota gorda para cultivar los productos que iba a utilizar. Así que lo que Caín estaba ofreciendo era lo mejor del campo, lo que Jehová después pidió miles de años más adelante. Así que él estaba haciendo algo de calidad, pero Jehová no aprobó la ofrenda de Caín. Eso nos lleva al otro punto que aparece en el párrafo 7. ¿Será que el método que siguió Caín no fue el correcto y por eso fue desaprobado? Como indica aquí, es poco probable pensar que el método que usó Caín fuera el incorrecto. ¿Por qué? Porque no había ningún método que Jehová había dado. Así que lo que él estaba haciendo era según su propio criterio, pero aparentemente haciendo lo que creía que era lo mejor. Y además en la Biblia no se dice nada de la manera como ellos ofrecieron, ni de Abel ni de Caín. La pregunta que viene es, ¿dónde estaba el problema? Ahora revisemos los párrafos 8 y 9. La pregunta parte A. ¿Por qué no estaba contento Jehová con la ofrenda de Caín? Y la parte B. ¿Qué destacaría usted sobre la información que la Biblia aporta de Caín y Abel?
Leamos los 2 párrafos para encontrar estas respuestas. Párrafos 8 y 9. Pregunta A. ¿Por qué no estaba contento Jehová con la ofrenda de Caín? Pregunta B. ¿Qué destacaría usted sobre la información que la Biblia aporta de Caín y Abel? Las palabras que Pablo les escribió a los hebreos por inspiración muestran que los motivos de Caín para presentar su ofrenda no eran puros. Le faltaba fe. Hebreos 11:4. Por eso Jehová no estaba contento con Caín. El problema era el propio Caín, no su ofrenda. Como Jehová es un padre cariñoso, trató de corregir a su hijo con bondad. Por decirlo así, le tendió la mano. Pero Caín le dio la espalda. Dejó que las obras de la carne, como las enemistades, las peleas, los celos, echaran raíces en su corazón. Los demás aspectos positivos de su adoración quedaron completamente eclipsados por culpa de su malvado corazón. Su mal ejemplo nos enseña que la adoración pura no puede limitarse a una muestra externa de devoción a Jehová. La Biblia nos aporta muchos detalles sobre Caín. Podemos escuchar lo que Jehová le dijo y lo que él le contestó. Hasta podemos saber el nombre de sus descendientes y algunas de las cosas que hizo. Génesis 4:17-24. Pero de Abel, la Biblia no dice si tuvo hijos, ni incluye nada de lo que él dijo. A pesar de eso, las acciones de Abel todavía nos hablan. ¿En qué sentido? Una vez leídos los párrafos, entonces hagamos la parte A de los párrafos 8 y 9. ¿Por qué no estaba contento Jehová con la ofrenda de Caín? Bueno, si recordamos Hebreos 11:4, en este versículo se enfatiza 2 veces sobre la fe de Abel. Decía, por medio de esa fe recibió testimonio de que era justo y Dios aprobó sus ofrendas y que todavía habla por medio de su fe. Así que eso enfatiza qué era lo que estaba impidiendo ser aceptada la ofrenda de Caín, la falta de fe. Así que el problema no era la ofrenda que se estaba dando, que sin duda era de buena calidad. El problema era Caín, su actitud, su motivo. Aunque de manera amorosa Jehová quiso corregirlo, él no se dejó ayudar. Le dio la espalda a esa corrección y tomó la decisión de hacer lo que a él le parecía correcto, pero empujado por celos, por enemistad hacia su hermano. Esto nos recuerda que si nosotros damos un servicio a Jehová, no solo debe ser dado como una muestra nada más, sino que debe emanar de un corazón puro, con un motivo correcto. La parte B de los párrafos 8 y 9 dice: ¿qué destacaría usted sobre la información que la Biblia aporta de Caín y Abel? Bueno, hay un total contraste en lo que dice la Biblia sobre estos 2 personajes. De Caín, sabemos que hubo una conversación entre Jehová y él. Sabemos lo que dijo Caín, cuál fue su actitud, su reacción. Sabemos también algunos de los nombres de sus hijos y algunas cosas que él hizo. Pero de Abel no sabemos nada. No hay ni una sola palabra que aparezca en la Biblia que Abel haya pronunciado. No sabemos si tuvo hijos. No sabemos nada más que lo que él hizo de ofrecer las ovejas. Un sacrificio incluyendo la grasa. Así que son detalles, un contraste. De Caín sabemos muchas cosas, mientras que de Abel, en cuanto a sus palabras, hijo, etc., no. Una acción directa, sí, la de la ofrenda que dio a Jehová. Pero como dice Hebreos 11:4, aún sus acciones, su fe sigue hablando. Y eso es lo que vamos a examinar la próxima semana. Cómo es que Abel sigue dando ejemplo de cómo uno debe practicar la adoración pura. Eso sería para la próxima ocasión. Pues aquí tenemos ya algunas ideas de lo que podríamos nosotros participar con nuestros comentarios de este capítulo 2 con el título Dios aprobó sus ofrendas, basado en Hebreos 11:4, un texto que se ha usado muchísimo en varios de los párrafos y mucho de la explicación que se ha dado. Esto es lo que corresponde para la semana de 14 al 20 de diciembre, para nuestro estudio del libro de congregación.
Así que esperamos, si es la voluntad de Jehová, la próxima semana seguir revisando nuestro libro Adoración Pura y poder encontrarnos en una ocasión más.